Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. ¿Alguien se acuerda del detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo? ¿O de aquella tan patética como macabra figura del presidente, así en minúsculas y entre comillas, enseñándonos una estampita para que nos protegiéramos del coronavirus? ¿Quién no se acuerda cuando don López dijo: para evitar el coronavirus hay que ser honesto porque eso ayuda? ¿Alguien se acuerda de las recomendaciones de don López de no usar cubrebocas y salir a las fondas y restaurantes para activar la economía de los mexicanos? ¿Alguien recuerda esa frase: tenemos domada a la pandemia? ¿Alguien tiene conciencia de que todas esas ocurrencias de don López le han costado la vida a miles de mexicanos? Y lo escribí, y se los voy a decir así, con mayúsculas: 35,491 muertos al día de hoy en México por COVID-19, más los que se acumulen. Más que Italia, más que España, somos el cuarto país en el orden con más número de muertos por el coronavirus, el cuarto. Y eso que tuvimos tiempo de planear y hacerle frente a una crisis que era inevitable. Tuvimos tiempo de ver los ejemplos de China, en Europa. Pero a nuestro líder le ganó la soberbia, le ganó la autoestima y su muy inflado ego, y recomendó una sarta de estupideces que tienen a más de 35,000 familias mexicanas en luto por algo que pudimos evitar. Por eso pregunto si alguien se acuerda, porque el discurso o los discursos ya después del niño ahogado son: quédate en casa, usa cubrebocas, se avecina una crisis, el semáforo naranja no quiere decir que ya puedes andar en la calle, la culpa es de los gobernadores, ni el gobierno ni el presidente corren riesgos, etc. Las arengas del inquilino de Palacio Nacional ya han cambiado porque la crisis sanitaria lo rebasó, pero también porque se le avecina una crisis peor que no le va a caer como anillo al dedo, sino todo lo contrario. No va a haber recurso que le alcance para el apoyo de los millones de personas a las que les prometió dádivas electoreras. Las predicciones dicen que el Producto Interno Bruto caerá entre 10 y 12%. Hay algunos analistas que lo ubican en menos del 20%. Muy lejos del horizonte del 4% que Andrés Manuel prometió en campaña y que ni por asomo se acercó en los 2 años de gobierno al 1%. Esa improductividad del país es grave. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del presidente, dice que ya perdimos 1 millón de empleos y que podríamos perder otro más en los próximos 6 meses, lo que acarrearía que al menos 16 millones de mexicanos estén en pobreza extrema. Esos son los números del presidente. Pobres quería Obrador, ¿no? Y los va a tener por millones. El problema va a ser: ¿de dónde sacarán el dinero para sus dádivas electoreras si el país no produce, no recauda, no atrae inversión y, lejos de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en México, las asfixia con impuestos? No hay que ser adivino para imaginar lo que le espera a México. No hace muchas columnas escribí que nuestro país, con el gobierno que tiene y con el rumbo que tiene ese gobierno, sumándole además la crisis sanitaria y económica, será la próxima tragedia latinoamericana. Y cuando me refiero a tragedia no me refiero a lamentaciones, sino a la verdadera esencia de los mexicanos, que es la revolución, así como el propio López la ve, con armas de fuego, tumultos en las calles, con ganas de derrocar a un régimen fallido. Qué triste ha de ser para una personalidad como la de don López haber luchado por 18 años para llegar a la presidencia de México, y cuando por fin se sentó en la silla del águila no tiene la más remota idea de cómo se gobierna un país. Muchas gracias.